Muchas gracias, Mario. Gracias por compartirnos. Pues siempre hay una oportunidad, una oportunidad de experimentar esto, de vivir, pues no con las comodidades que de repente podemos tener, cerca en nuestra casa, en el tener una cama a la mano, el tener el agua, los servicios, todo a la mano. Y veía el día de ayer una noticia que pues ponía triste mi corazón y es lo que está sufriendo el pueblo de Cuba hoy. Hoy están ellos pues ya pues con un problema de que no tienen electricidad. Llevan 3 días, hoy sería el cuarto día sin electricidad. Y me ponía a pensar un poco acerca de eso, porque de repente nosotros nos acostumbramos a tener pues todas las comodidades, el poder encender una luz, el poder tener un horno de microondas, el tener una estufa o una parrilla eléctrica o un refrigerador pues, donde podamos mantener los alimentos que no se pues descompongan. Y decía, bueno, de repente nosotros nos acomodamos y nos acostumbramos a eh, pues a este tipo sí, de querer o pensar que pues todo viene pues, porque lo merecemos o porque me lo gané o porque es por mis méritos y todo esto. Y esta fiesta de Sukkot nos recuerda un poco eso, ¿no? Que, ¿qué haríamos nosotros? No sé si alguien ha vivido algunos días sin electricidad, por ejemplo, o sin poder tener a la mano agua, ¿no? Hay en algunas colonias en la ciudad que han padecido porque no tienen agua. Y yo me acuerdo que de niño había escasez de agua de repente en la unidad donde yo vivía y teníamos que literal ir caminando unos 150 metros al lugar donde podíamos obtenerla, porque pues, había que acarrearla con cubetas. Y era difícil, o sea, no, yo vivía en un departamento en el primer piso, pero me ponía a pensar con mis vecinos que vivían en el cuarto piso, estar subiendo agua hacia ese lugar y duramos pues mucho tiempo ahí, un par de semanas, sin agua y sin el servicio. Y bueno, pues un poco Sukkot tiene que ver con eso, tiene que ver con el no te acostumbres a la comodidad, no te acostumbres a este mundo. Sukkot nos representaría eh, el mundo natural, ¿no? Recordar que Dios provee todas las cosas, que es Dios quien es nuestro proveedor, dice la escritura en el Salmo 23, todo el mundo lo sabe, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y yo creo que hasta hoy el Señor ha sido fiel, no porque nosotros lo seamos, no porque nosotros tengamos mérito alguno para merecer esa bendición, pero Él ha sido fiel, Él ha provisto todo lo que, bueno, pues nosotros tenemos. No ha faltado alimento en nuestra casa, no ha faltado nada, pues que nos tenga, pues en alguna situación de crisis, ¿verdad? Y si la hay, bueno, pues el Señor lo permite y en su perfecta voluntad algo nos quiere enseñar en medio de esa situación. Así que, bueno, pues es una reflexión de inicio y es una reflexión que tenemos que ponernos siempre nosotros en la mirada, porque, bueno, pues estamos concluyendo la festividad de Sukkot. Literalmente la escritura nos indica que durante 7 días tendríamos que celebrar esta festividad y habitar en tiendas, habitar en suca, que es, estudiamos el miércoles pasado que una suca es literalmente una casa pequeña o es una habitación pues modesta, digamos, no es algo que sea construido como con un material muy resistente, como un concreto o algo mejor, ¿no? A nosotros, pues la fiesta del tabernáculo nos indica el Eterno que debíamos estar eh,
7 días viviendo ahí, y esto era para recordar, dice, que eh, durante ese tiempo en el desierto el Señor proveyó pan, el maná del cielo al pueblo de Israel, pero también les proveyó agua de la roca, les dio este sustento. La escritura dice que sus ropas no envejecían, que su calzado no se desgastaba. Entonces, pues es realmente un milagro lo que estaba sucediendo ahí, y Sucot nos recuerda pues todo esto, ¿no? Ahora, alrededor de Sucot, bueno, pues había, o de esta fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, como aprendimos. Alrededor de esta fiesta, pues también hay algunos preceptos que tendríamos que seguir, ¿no? El Señor nos dice en el libro de Levítico capítulo 23, 33 al 38, nos habla acerca de lo que se tendría que hacer en esta fiesta, ¿no? Y dice que en el día 15 del séptimo mes de la festiva de Sucot, dice, lo harás por 7 días en nombre de el Señor. Y dice que el primer día habrá santa convocación, es decir, el primer día era un día de Shabbat anual, o Shabbatón, también como lo conocemos, y era un día de reposo, que no había que hacer nada de trabajo, había que gozarse en el Señor y buscar su presencia. Y dice que durante los siguientes 7 días, pues no se iban a quedar con los bracitos cruzados, ¿verdad? Les dice, van a estar haciendo ofrendas durante los siguientes 7 días delante del altar. Y para que más o menos nos demos una idea, se presentaban cerca de 70 toros, 60 eh, toros que se ofrecían en el altar, ¿no? Y de hecho por esa razón es que a esta fiesta también se le llama la fiesta de las naciones, por el número 70 de las 70 naciones que se identificaron después de Noé, ¿no? Entonces, durante 7 días había que traer estas ofrendas. Y recordemos algo importante: esto era un tiempo designado por el Eterno, por el Señor. No era la fiesta de los judíos, no era la fiesta de los cristianos, no era nada. O sea, nadie se puede, como decimos coloquialmente, nadie se puede colgar el milagrito, nadie puede decir esto es mío y me pertenece, porque la escritura misma dice que estos tiempos, estas santas convocaciones, esta Mikra Kodesh, como lo dice literalmente, son del Eterno y para el Eterno, ¿no? Y serían convocaciones santas, ¿no? Entonces, durante 7 días dice la escritura que debíamos habitar en ramadas, y esto es lo que nos recuerda la fiesta. Ahora, estamos entrando al octavo día, ¿no? Y bueno, una de las razones por las que celebrábamos Sukkot, que es un poco lo que habíamos estado comentando, es la fiesta de los tabernáculos, es el anticipo de la cosecha final de los últimos tiempos, el desenlace de la historia humana, cuando todas las naciones serán convocadas a servir únicamente al Creador del universo para siempre. Y fíjense muy bien, yo quedé encantado con este texto, a pesar de que yo había leído Nehemías muchas veces. eh, Me sorprendí cuando el Señor me habló a través de este texto nuevamente, y fíjense lo que dice. Yo quiero que ustedes también se identifiquen con este texto. Nehemías capítulo 8 versículo 14. Si tienen sus Biblias, si tienen ahí sus cuadernitos, pueden seguir los textos que estoy poniendo aquí. Yo les digo que este, bueno, un poco como dice la escritura, no confíen en el hombre, confíen en la palabra escrita del Eterno. En él está, pues, la verdad, y todo está escrito ahí. Así que comprobemos en sus Biblias lo que estamos leyendo aquí. Nehemías capítulo 8 versículo 14 dice: mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante este mes. ¿Y de qué mes estaban hablando? Del mes séptimo. Estaban hablando de la fiesta de los tabernáculos. Fíjense bien aquí lo que está diciendo. Descubrieron. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Por qué tenían que haber descubierto
pues este precepto. Fíjense muy bien lo que estamos leyendo aquí. Mientras estudiaban la ley, recordemos que en aquel tiempo el pueblo de Israel pues fue llevado cautivo a Babilonia, primero por Siria, después Babilonia, y el remanente que regresó después con Esdras, con Zorobabel y después con la reconstrucción de las murallas con Nehemías, pues ellos estaban en la cautividad alejados y no celebraron esta festividad de Sukkot, pues desde los tiempos de los jueces, ¿no? Específicamente. Entonces, fíjense, los jueces tuvieron un periodo más o menos de 350 años, más o menos. Ese es el periodo que se calcula. Y si le sumamos otros, cuando llegó Saúl, después llegó David, después llegó Salomón, después llegó Roboam, si le añadimos ese tiempo, pues nos da más o menos otros 120 años, entonces calcularíamos que fueron como 470 años que el pueblo de Israel, pues prácticamente olvidaron esta fiesta. Fue una fiesta olvidada, o sea, fue una fiesta que dejaron de, de festejar y, y ya dijimos, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve celebrar Sukkot? Nos sirve para recordar lo frágil que somos, lo frágil y pues lo efímero que es la vida, lo efímero que es lo que hay alrededor de nosotros. Dice la escritura, la hierba se seca y la flor se cae, ¿verdad? Mas la palabra del Señor permanece. Y nosotros recordamos esto, ¿verdad? Y el pueblo de Israel lo perdió. ¿Y saben qué? Nosotros éramos eso. Durante muchos años nosotros no celebramos esta fiesta porque no lo conocíamos. Y hoy, en este tiempo, estamos descubriendo que tenemos que hacerlo. Estamos descubriendo que es una muy buena oportunidad para regresar con el Creador de todas las cosas, a bendecirle por su misericordia, por su favor sobre nosotros, por su sustento. Aun cuando pensamos que Dios no está, cuando vemos que las cosas parecieran no tener sentido, es cuando Dios más está presente, cuando Él verdaderamente está con nosotros y está pues atento y hablando y esperando eh, que volvamos a Él. Así que, ¿por qué celebrar Sukkot? ¿Por qué? Pues porque nos recuerda nuestra fragilidad, nos recuerda la dependencia que tenemos del Señor, nos recuerda que solo en Él podemos esperar. Ahora, estamos entrando al octavo día. A este octavo día, en el pueblo de Israel, nuestros hermanos de la casa de Judá le llamaron a esta festividad Shemini Atzeret. Y a lo mejor ustedes han escuchado hablar de este concepto. Shemini Atzeret, ahorita vamos a ver qué significa. Es el octavo día, literal, Shemini por el número 8, que es Sheman, que es el número en hebreo, ¿verdad? Y Atzeret, que es, literal, es, pues, conclusión, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita un poco acerca de eso. Eh, Juan 7:37 al 38 nos habla y nos dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de qué día está hablando aquí? Dice, pues del día, el último día de la fiesta. Y si nosotros leemos el contexto de este texto de Juan 7:37, veremos que él estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos y este era el octavo día. En Números 29:35 encontramos lo que dice, el octavo día tendréis solemnidad y ninguna obra de siervos haréis. ¿Ok? Entonces es un día de solemnidad, es un Shabbat anual que estamos celebrando. Y luego Levítico 23:39 nos dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días.
el primer día será de reposo y el octavo día, dice, también será día de reposo. Entonces estamos entrando a este día de reposo que también se le conoce como Shmini Atzeret y vamos a ver un poquito. En Efesios, fíjense muy bien que algunas veces dicen que pues, estas fiestas pues, no son para nosotros, ¿no? Porque dice que la escritura habla acerca de los naturales de Israel, pero cuando nos vengan a decir eso, nosotros tenemos la respuesta en la misma palabra. En Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y quién es la familia de Dios? El pueblo de Israel. Y si nosotros somos parte del pueblo de Israel, por supuesto que podemos celebrar esta fiesta. Y Gálatas 3:29 nos recuerda, y este es como que el sello en nuestro pasaporte espiritual. Dice, y si vosotros sois de el Mesías, ciertamente linajes somos de Abraham. Ajá. Y herederos según la promesa. Aquí, si nosotros fuéramos a estudiar directamente la palabra que se traduce aquí como linaje, se utiliza la palabra semilla, que en griego es sperma. Literalmente somos descendencia de Abraham. ¿Cómo lo podemos deducir? Pues no, no hay una explicación, pero el Señor nos dice, yo hago todo posible y ustedes, al ser parte del Mesías, inmediatamente son parte de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Así que esta fiesta también es para nosotros, ¿no? Y es algo que debemos nosotros tener. Y esto lo menciono porque el texto en la escritura nos habla que dice que todo natural de Israel debía celebrarla. Y de repente ahí hay algunas personas que dicen, pues si no eres de Israel, natural de Israel, entonces no la debes celebrar, ¿no? O sea, y de hecho ahí, pues ese es uno de los textos que generalmente se utilizan para justificar que no se celebren las fiestas, ¿no? Del Eterno, pero en realidad nosotros somos parte de este linaje de Abraham, somos herederos según la promesa y entonces participamos de ella. Entonces, estamos en Shmini Atzeret, que significa octavo día de la asamblea o literalmente es el día el octavo día de las conclusiones, también se le traduce y así se le llama, ¿verdad?, a este día festivo con el que se cierra la festividad de Sukkot. Entonces, nosotros celebramos, de acuerdo a la tradición, el día 22 del mes de Tirri, que el día 15 se inicia Sukkot, son 7 días, y el octavo día caería pues, a la noche del día 22. Entonces, eh, esto suele coincidir con septiembre o principios de octubre. Hoy estamos nosotros cerrando octubre, estamos ya prácticamente en los últimos días. Y bueno, este cierre, bueno, a esta festividad se le considera el cierre de la festividad de Sukkot, que se celebra durante 7 días. Por lo tanto, Shmini Atzeret es literalmente el octavo día de la asamblea, ¿no? ¿Ok? Y es un día sagrado, es un Shabbat anual, es un Shabbatón y está conectado y dedicado a los aspectos espirituales de la festividad que acabamos de terminar de Sukkot. ¿Ok? Entonces, no tiene nada de extraño, es simplemente que a este octavo día se le dio un nombre. Y de hecho, con Shmini Atzeret se liga a otra festividad que no es parte de la escritura y que es parte de la Torá oral, que se llama Simchat Torah. No sé si alguien ha oído hablar de ella. Shmini Atzeret y Simchat Torah se celebran en muchas de las vamos, comunidades judías como en el mismo día y es el regocijo de la Torah y vamos a ver un poquito más acerca de esto. Entonces, fíjense muy bien, el número 7 en la Biblia, y es que hemos estado escuchando muchos números 7 alrededor de Sukkot, fíjense bien lo que nos representa. El número 7 decimos que es el número que está asociado al mundo natural, ¿no?
está asociado al mundo natural y cuando nosotros entendemos esto, pues nos hace mucho sentido y pensamos entonces por qué el Señor nos ordena a habitar en Suca, ¿no? El azúcar, pues al día séptimo se levanta, ¿verdad? Se desarma, como lo hicimos en el Shabbat pasado, colocamos ahí el azúcar ahí en nuestra celebración, pero al final, pues se volvió a desarmar y se guardó y todo, y bueno, pues así durante 7 días estuvo el azúcar armada en la celebración, y en el séptimo día se desarma y ya, ¿no? No hay en realidad algún precepto, alguna método, algún procedimiento, algo específico de cómo lo tenemos que hacer. Pero el Señor nos dice, pues levántate una azúcar, habita en ella 7 días y pues al séptimo día la recoges, así de simple, ¿no? Entonces, fíjense muy bien, ¿por qué el número 7 nos habla de que está asociado al mundo natural? Tenemos 7 días de la semana. Tenemos 7 notas musicales, ¿no? En las escalas. Tenemos, si nos ponemos a pensar en el plano dimensional, tenemos 7 direcciones. O sea, izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás y el centro. Son siete direcciones que nos habla de el aspecto dimensional. Entonces, si se fijan, el 7 para nosotros representaría la plenitud del Eterno. En 7 días, ¿verdad? Dice la escritura que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y todo lo que existe, y el séptimo día reposó el Eterno. Entonces, la plenitud se alcanzó en el día 7. Tenemos 7 espíritus del Creador y tenemos una menorá con una lámpara que tiene siete lamparitas, ¿verdad? Em, 7 mechas que se ponen en aceite o se ponían y que el sacerdote le tenía que dar mantenimiento, ¿no? Así que este 7 que estamos viendo también pues asocia directamente a la fiesta de Sukkot. Sukkot se celebra en el mes 7, ¿no? A partir del calendario de Hillel, iniciando en Aviv. Entonces se celebra en el mes séptimo y es la séptima fiesta. Entonces, si se fijan, tenemos 7 por todos lados. Y es que con esta fiesta también entendemos que se cumple exactamente lo que se hizo durante la creación. Representa la plenitud del eterno que se cumple, eh, pues de alguna manera, trabajando durante 6 días y en la séptima fiesta, descansando, tomando reposo. Representa el milenio donde el rey de reyes gobernará. Tiene que ver entonces esto con el mundo natural, el número 7, y esto es mientras estamos aquí en la tierra. Pero el número 8, fíjense muy bien, el número 8 no es una coincidencia. Bueno, yo digo que hay diosidencias. Si nosotros, voy a tratar de dibujarlo aquí, a ver si no me salen mis letras mis dibujos muy malos. Tratar. Ustedes y yo conocemos el número 8 así, ¿no? Ay, miren, no me salió tan mal, sí pasé mis pininos, en el kinder. Ok, ¿sí lo ven? El número No, 8. no. A ver, Sí, sí se ve. ahí Sí, está sí, el sí. número 8, Se ¿no? ve en verde, sí. Ah, fíjense bien, si a este número 8 yo le doy el mismo sentido, pero lo hago así, ese es el símbolo del infinito. Ajá. En la ciencia y en muchos lugares, este símbolo, que si se fijan son como dos círculos unidos por una en medio, tiene que ver con el infinito. Y de cierta manera, decía, no es coincidencia, es una diosidencia. El número 8 para nosotros representa lo completo, representa lo que sigue, el nuevo comienzo, lo eterno, más allá de lo natural, más allá de lo que nosotros podamos.
vivir en esta tierra, ¿no? Entonces, el número 8, por supuesto que es un día, y día muy especial y día de regocijo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de las nuevas oportunidades. Y es que si nosotros nos pusiéramos a pensar un poquito y dijéramos, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, ojalá y pudiera regresar el tiempo y a lo mejor no cometer todos los errores que cometí, ¿no? Y nos flagelamos ahí diciendo, no, es que si yo hubiera sido más consciente, más inteligente o más sabio en ese momento, hubiera actuado de forma diferente, ¿no? Bueno, pues el número 8, Shimni Atzeret, como estamos viendo, representa esa oportunidad, representa el reinicio, representa el todo nuevo, se borra todo atrás y a partir de aquí, cielo nuevo y tierra nueva, que es la nueva Jerusalén. Y qué agradable poder nosotros tener pues esa ventaja de poder tener esa oportunidad de reinicio. Vamos a ver proféticamente el número 8. Aquí les decía un poquito antes de entrar ahí, Shimni Atzeret y Simchat Torah son festividades que se celebran en un solo día. En algún momento lo podrían escuchar. Y no se espanten, bueno, porque nuestra casa, nuestros hermanos de la casa de Judá, pues lo hacen así, ¿no? Y hacen la celebración de Simchat Torah, que es el regocijo de la Torah, literalmente significa eso. Y bueno, lo hacen en algunas ocasiones, bueno, en algunas comunidades lo hacen en un día y en otras lo hacen en un segundo día. Pero bueno, esto es Torah oral, esto no lo enseña la escritura como tal, solo lo dejo aquí como referencia, pero vamos a ver un poquito más acerca del número 8. Proféticamente el día 8 significa el día siguiente al día séptimo, el día de celebración de Sukkot, por lo tanto, apunta a lo eterno, es decir, al infinito, ¿no? Como les mostré hace un ratito con el número 8 girado, ¿no? Ahora, es el inicio de un nuevo periodo. Representaría el 7 más uno. O sea, el 7 que representa la plenitud y el uno es el, el momento en el que se rebosa la copa. ¿Se acuerdan ustedes si han leído el Salmo 23 en la parte, perdón, eh, si es el Salmo 23, dice, mi copa está rebosando, aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bueno, representa precisamente eso. El 7 más uno representa el que la copa está desbordándose, es decir, que estamos perfectamente cubiertos, ¿no? Pero ahora el Señor nos da incluso más todavía. Estamos con la plenitud cuando es como que recuerdo que hace poquito, y a lo mejor suena chusco la imagen, pero y medio, a lo mejor un poquito grotescas, pero si me lo permiten. Veía yo hace algunos días una fotografía, se la mostraba ya a mi esposa, y ¿han ustedes escuchado el término de que venía hasta las manitas? ¿Alguien ha escuchado ese término? Eso de que, ay, venía hasta las manitas, significa que alguien pues venía bastante bien servido de copas, ¿no? O sea, bueno, pues ese término viene de una práctica que se hacía ahora sí que en- a principios de nuestro siglo, o sea, hace mucho tiempo, y es que literal utilizaban los cueros de los animales, dentro de ellos pues ser el de cerdo, de caballo, de res, y lo que hacían es que los curtían y los cocían, ¿no? Los sellaban y pues en esas bolsas de piel, lo que hacían es que ahí echaban el vino, ¿no? O en algún momento lo utilizaron incluso para pulque.
Entonces, cuando alguien iba a comprar algo de eso, le preguntaban, oye, pues ¿cuánto es lo que vas a querer? Y el término que utilizaban era hasta las manitas, o sea, que era completamente lleno, ¿no? La bolsa, ¿no? Del animal para que supiera qué es lo que querían. Y entonces de ahí viene ese término de hasta las manitas, o sea, totalmente lleno. Bueno, aquí, digo, les quise comentar esa anécdota ahí de eso, de ese concepto, pero eh, aquí el inicio de este nuevo periodo va más allá de la plenitud, es decir, todavía me voy a regocijar más contigo. Ese es lo que significa el más uno, es que el Señor ya nos dio la provisión durante 7 días y nos dice ahora, quédate un poco más, quédate más conmigo. Eso es lo que significa el 7 más uno. El 8. Yeshua se presentó el primer día de la semana ya resucitado, o sea, el día primero, o sea, el 7 más uno. En el día 8 comienza entonces un nuevo orden de cosas. Es la salida de la muerte a la vida. Es, es el Olam Haba, es la eternidad, por lo que también el 8 representa la resurrección de los muertos. Significa sobreabundar, significa engordar, estar completamente lleno, completo, rebosando nuestra copa. Eso es lo que significa el 8. Y es el día que estamos celebrando hoy, el día octavo, que es un día que el Señor nos invita a regocijarnos y agradecer por lo que Él está haciendo y hará. Es el reinicio de todas las cosas, es el nuevo principio, es darnos la oportunidad. Seguramente habrá cosas que nos equivocamos, que no hicimos bien, que habrá cosas que no nos gustaron, cómo las atendimos, cómo resolvimos. Y es el tiempo en el que el Señor te dice, bueno, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes hacer algo mejor por el futuro, puedes hacer algo mejor por lo que viene. Entonces, es el reinicio de todas las cosas. La creación, como dijimos, se completó con el día de reposo, porque el día de reposo es parte de la creación en 7 días. Así, el día 8 está relacionado entonces con el reinicio de todas las cosas. Sukkot representa el milenio, donde el Mesías va a reinar en la tierra. Pero después de la conclusión de este milenio, vamos hacia la eternidad, vamos al Olam Jabá, que es la nueva Jerusalén, que es cuando descenderá del cielo la nueva Jerusalén, que es cuando veremos ese cielo nuevo y tierra nueva. Y esto es lo que nos está recordando el día 8 también, ¿ok? Entonces, debemos gozarnos, regocijarnos por este precepto y esto que el Señor nos está dejando ver en este día de celebración. Ahora, ¿por qué celebrar la fiesta? Si volviéramos a hacer la pregunta, pues yo les diría simplemente, yo quiero ser como mi maestro. Mi maestro Yeshua celebró esta fiesta y entonces yo la quiero celebrar también. El libro de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 1 y 2, nos dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, y estaba cerca la fiesta de los judíos, que es la de los tabernáculos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El hecho de que la escritura diga que era la fiesta de los judíos, ah, ¿qué es esto? No se refiere precisamente a que les pertenecía a los judíos. Lo que pasa es que recordémonos que en la dispersión, cuando, bueno, más bien en la cautividad, cuando Asiria se llevó, bueno, conquistó las 10 tribus que estaban en el norte, ellos se dispersaron, y de los grupos que quedaron ahí, que regresaron y que se quedaron ahí, pues fueron parte de ellos los samaritanos, ¿no? Que se quedaron en el norte. Pero acordémonos de una cosa también, cuando Jeroboam hizo esa división, él cambió incluso las fechas de celebración. Y una de las fechas de celebración que cambió para que
lo que él quería es que no bajaran a Jerusalén, ¿se acuerdan? El reino se dividió, en el norte 10 tribus con Jeroboam, en el sur 2 tribus con Roboam, y para que no se volvieran a juntar, lo que hizo Jeroboam fue poner sus propios altares y cambió incluso las fechas de las fiestas. Y parte de lo que cambió fue la celebración de los tabernáculos. Entonces, eh, de acuerdo a la escritura, los tabernáculos enseñamos, aprendimos que se celebran el séptimo mes, ¿no? Pero nuestros, los de la tribu del norte, las tribus del norte, el reino del norte, lo celebraban en el mes octavo, no en el mes séptimo. Entonces, por eso es que aquí se hace como que el autor de Juan, aquí Juan quiere hacer énfasis en que hacer diferencia entre lo que celebraban los samaritanos, que eran parte de ese grupo, y los judíos, que eran los que celebraban de acuerdo a lo que está escrito en el séptimo mes. Entonces, solamente era hacer ese pequeño paréntesis. Así que no significa esto que sea la fiesta de los judíos, como aprendimos, sino es una fiesta del Eterno que nosotros debemos guardar, ¿ok? Entonces, no es la fiesta de los judíos, sino aquí solamente quería hacer una diferencia entre lo que celebraba los samaritanos en ese tiempo y los judíos que estaban ubicados en Jerusalén. Entonces, Juan 7:37 nos dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y por qué nosotros aquí vemos esta mención de Jesús? Vamos a descubrir algo hermoso y profundo aquí. En el octavo día, el pueblo de Israel, en los días de Sukkot, que eran días de, pues como sabemos, de alegría especial, eh, que se subía a adorar al templo de Jerusalén. Eh, Además de, bueno, pues la escritura nos habla de 4 especies, que bueno, no vamos a profundizar ahorita en eso, pero había algunas otras misbots que se cumplían en el templo y estas prácticas, como eran parte de la halajá, ok, de la Torah oral, ¿no? Que se llevaban a cabo incluso en los tiempos de Yeshua, ¿no? Una de ellas es la llamada Nisuk Hamayim, ¿ok? ¿Qué era esto? Era la ofrenda del agua o la libación del agua. Ajá. ¿Y qué es lo que hacía? Es que era una fiesta muy, muy alegre, era una fiesta muy vistosa. En el octavo día se sonaba el shofar y los sacerdotes subían con grandes jarrones de aceite y colocaban aceite en las lámparas de tal manera que el templo se iluminaba eh, como pocas veces y la ciudad tenía una festividad pues de luz muy grande, o sea, era muy llamativa. Y exactamente en este día lo que hacían es que el sacerdote descendía al estanque ahí de Cedrón y tomaba agua de ese estanque, que era agua viva, era agua corriente. Cuando estamos hablando de agua viva, es agua que está no estancada, sino que está corriendo y corriendo, corriendo. Y bueno, pues eso nos habla un poquito de lo que significa la palabra en nosotros, que es algo que está fluyendo, que no se puede quedar estancado. Pero bueno, vamos a ver un poquito acerca de esto. Entonces, el sacerdote tomaba esa agua y la llevaba a un costado del altar, ¿no? Y la derramaba ahí como una ofrenda. Y esto lo hacían porque recordemos que las festividades que se marcan aquí en la escritura tienen que ver con un calendario agrícola. Y entonces nos encontramos en 2 etapas de lluvias, ¿no? La lluvia temprana, ¿no? Es la lluvia que cae cuando la cosecha va a germinar y cuando va
a producir el grano y todo esto, que es en las primeras 4 fiestas, ¿verdad? De las cosechas. Esa sería la lluvia temprana. Y la lluvia tardía, que sería en este tiempo donde comienza bueno, la recolección de los frutos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían y por qué hacían una derramación de agua sobre el altar? Lo hacían porque querían pedirle al Eterno por lluvia para el próximo año, ¿no? Acordémonos que uno de los textos que leímos en la escritura es que los pueblos vendrían a celebrar Sucot y aquellos que no lo hicieran, dice la escritura, no llovería sobre ellos, no caería lluvia sobre ellos. Entonces, como que trayendo a memoria ese texto, el pueblo de Israel celebraba pues esta libación, esta ofrenda del agua, para pedir porque el Eterno les concediera agua en la próxima cosecha, en las lluvias, ¿no? Entonces, como sabemos, el agua para nosotros representa un líquido vital sin el cual no podemos vivir y por supuesto el agua representa la palabra de Dios sin la cual dijo el mismo Señor cuando fue tentado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y el agua también es un tipo de la palabra, ¿no? Nosotros no podríamos vivir sin pan, por supuesto, sin el alimento, pero moriríamos antes si no tomamos agua. Podemos todavía vivir unos cuantos días sin pan, pero definitivamente podríamos vivir muy poco sin agua. Entonces, esta libación o esta ofrenda de agua se hacía pues con el pensamiento de poder tener lluvia para la cosecha que vendría, ¿no? Entonces, por eso es que se hacía esta festividad que era parte de la Torah oral. No vamos a encontrar en la Biblia algo que nos diga exactamente esto, pero pues era una realidad que lo seguían festejando y Yeshua era testigo de que lo estaban haciendo. Y a esta fiesta pues le llamaban así, Sinuj Hamayim, o la libación del agua. Entonces, esto nos evoca un poco lo que significa el agua para nosotros, lo que representa el agua. El Señor le dijo a la samaritana, dame de beber, y la samaritana, pues como que ya vimos que no se llevaban muy bien, ¿verdad? Por las prácticas que ellos habían heredado de sus ancestros, donde habían cambiado pues las fechas de las celebraciones, habían puesto sus propios altares, y etcétera. Y entonces, pues por esa razón, los samaritanos eran repudiados por la casa del sur, por los judíos, ¿no? Por la casa de Judá. Entonces, esta mujer le dice, pues, oye, ¿por qué me pides agua si tú eres judío? O sea, no eres de samaritano y nosotros estamos peleados, más ni siquiera me deberías de voltear a ver, ¿no? Y el Señor le dice, si supieras quién te pide agua, tú vendrías y le pedirías agua y yo te daría, ¿verdad? Agua para que no tengas sed jamás, ¿no? Entonces, el agua para nosotros representa esa palabra, palabra de vida, esa palabra que nos reviva, nos reanima. Cuando, a Pedro el Señor le dijo, ¿quién dice la gente que soy? El Señor les preguntó a sus discípulos, Pedro le contestó, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Le dijo, y recuerdo que en ese momento el Señor le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? O sea, no lo hiciste por tu intelecto, ¿no? Te lo reveló el Espíritu. Y él mismo le dijo, después, Pedro le dijo, bueno, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el que nos da esa palabra que nos da vida, ¿no? Entonces, fíjense muy bien que estamos en esta fiesta donde se derrama agua en el altar y la petición era pedir al Eterno que trajera lluvia para el tiempo de la cosecha. Mientras los sacerdotes están sacando el agua del estanque y están derramándola literalmente ahí en el altar, en este último día de la gran fiesta, en el día 8, ¿no? En el día del reinicio.
Yeshua se pone de pie y les dice, a ver, si ustedes tienen sed, vengan y beban. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa agua viva? Agua que fluye, que no deja de fluir, que está siempre en constante movimiento. Y pues cómo es que en ese momento pues no lo pudieron comprender y pues de alguna manera nos habla un poco de lo que estaba diciendo Yeshua. Les estaba diciendo en medio de todas estas ofrendas que Él era el cumplimiento de esa celebración, que Él era el cumplimiento de la celebración del octavo día, que Él era la lluvia temprana, Él era la lluvia tardía y que Él era la respuesta a sus plegarias. Así cuando tú y yo pedimos agua viva, lo que estamos haciendo es pedir a Yeshua el agua que solamente Él nos puede dar y que solamente puede saciar nuestra alma para que produzca fruto. ¿Cuál es el mayor fruto que puede producir la palabra en nuestra vida? La paz. Que tengamos shalom, que tengamos paz, ¿no? Entonces, en la escritura, recuerdo que el Señor decía que cuando tú estás, y lo estoy parafraseando, que cuando tú estás bien con Dios, incluso tus enemigos están en paz contigo, ¿no? Entonces, el mayor fruto que produce Yeshua con esa agua viva en nuestra alma es paz. Y esto es lo que representa este día, es lo que representa el estar hoy celebrando haciendo esta celebración del octavo día de Shmini Atzeret, que es el tiempo en el que nosotros podemos reconectarnos con Dios, el tiempo en el que le podemos decir, hoy se entregan los decretos, y eso es algo que la casa de Judá considera que es el día 8 es cuando los decretos que se hicieron en, en Yom Kippur son entregados, o sea, son liberados y hoy nosotros podemos estar seguros de que el, el decreto para nosotros es de vida eterna si estamos con el Mesías, si estamos cumpliendo con los preceptos y buscamos sus preceptos y buscamos su palabra. Así que es un día de regocijo. Y fíjense muy bien, en qué la palabra nos habla acerca de la lluvia. Dice Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envíe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que la lluvia, ¿verdad? Es su palabra, es la palabra que sale de su boca y dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, así. Y miren, nosotros somos esa tierra que necesita producir, pero para que produzca y pueda germinar, necesita agua. La semilla está puesta en nuestro corazón, ¿verdad? Pero necesitamos de su palabra para poder producir, para poder dar fruto y, y para ser, pues, siervos útiles. Recordemos que el Señor cuando buscó fruto en la higuera, ya sabemos lo que representa, no lo encontró y ordenó que se secara. Entonces, eh, dicen un dicho por ahí, a lo mejor lo han escuchado, eh, el que no sirve, no sirve, ¿no? O sea, si no sirves, no sirves. Simplemente, si no estás produciendo, si no estás dando fruto, no sirves. Y lo que no sirve es desechado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros producir? Bueno, pues acercándonos al agua de vida, acercándonos a la palabra del Eterno que nos hace producir. Proverbios 25:25 dice, como el agua fría al alma sedienta, así
son las buenas nuevas lejanas de lejanas tierras. Y aquí se compara nuevamente el agua fría con las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? La palabra besoraj, que también es la forma en que nosotros encontramos como evangelio, ¿no? Que son las buenas noticias. ¿Y qué mejor buena noticia decir que tu alma no va a ir a la perdición por la eternidad? ¿Qué mejor noticia es no escuchar que tu alma será prosperada por la eternidad? Que hay un plan de redención que el Eterno ya cubrió para que tú y yo podamos alcanzar esta bendición. Y este texto me encanta, este es uno de mis preferidos, Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cómo puede el Señor esparcir sobre todos nosotros agua limpia? Con la lluvia. O sea, Él está diciendo, voy a dejar caer lluvia sobre ti y vas a ser limpio de todas tus inmundicias y de todos tus ídolos os limpiaré. Es decir, incluso la misma palabra nos enseña que el agua, o sea, la palabra nos santifica. Cuando nosotros somos lavados es por el agua, ¿no? Es por el agua que es derramada. ¿Y quién envía esta agua? Dice la escritura, el Eterno. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Entonces, eh, hay un doble propósito. El Señor nos hace producir, pero además nos hace limpios para poder pues, ser parte de esos árboles de justicia que producen. Y dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Exactamente esto es lo que representa Shmini Atzeret, el día en el que todo nuevo comienza. Todo comienza de nuevo. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Fíjense bien que no dice, no dice que va a eh, transformar nuestro corazón, ¿no? No va a convertirnos en algo, sino que dice que nos va a dar un nuevo corazón. Y si nos va a dar un nuevo corazón y poner un espíritu nuevo, es porque lo que estaba antes no servía. Y dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, un renuevo espiritual. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Qué, qué verdad, de verdad que qué promesa tan poderosa, qué promesa tan hermosa, qué plan maravilloso del Señor, el que no solamente nos limpie, que ponga agua limpia en nuestro corazón, esparza sobre nosotros esa lluvia, cambie nuestro corazón, nos ponga un corazón de carne, pero además ponga su espíritu en nosotros para que andemos en sus mandamientos. O sea que es un plan completo, es un plan de redención que nos da el acceso completamente para obedecer sus mandamientos. Si nosotros eh, tomamos de esa agua vida, de esa agua de viva. Y es que nosotros debemos entender que precisamente de esto se trata la Torah. De esto se tratan los principios que el Señor nos está enseñando, que es el ser renovados, el ser limpios, el producir fruto. Eso es lo que el Eterno quiere. Y nos está preparando como la esposa eh, sin mancha, con un vestido de lino fino, que en algún momento estará lista para que el amado regrese y pueda completarse las bodas. Entonces, seremos nosotros parte de eso. Serás tú y yo, seremos tú y yo parte de eso. Y eso es una pregunta que tendríamos que estar haciéndonos constantemente. Y con estas quiero terminar. Dice Amós 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de el Señor. Y yo creo que hoy se está levantando ese remanente que tiene hambre de pan, de espiritual, que tiene sed de agua, de vida, ¿verdad? Y que es escuchar su palabra, escuchar de sus preceptos, eh, para poder poner por obra todos sus mandamientos, para poder poner en obediencia lo que Él nos envía a hacer. Y Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso sucede cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando nos aferramos a este mundo, cuando nos aferramos a lo material, cuando nos aferramos a lo efímero, a, a ver que tenemos que quedar bien con los que están a nuestro alrededor, con buscar encajar en un rompecabezas en este mundo al que no pertenecemos. Y es como que quisiéramos meter un cuadrado en un círculo. Tú y yo, a través de Sukkot, debemos aprender que no pertenecemos a este mundo, no nos vamos a quedar aquí y todo lo que hagamos se va a quedar aquí, y dice la Escritura que para destrucción. Pero las cosas que son eternas, las cosas que permanecen para siempre, donde dice la Escritura, ni el hollín ni el orín corrompen, esas van a permanecer y esas son algo intangible. Es la devoción, es la sed, es eh, la obediencia al Eterno y es buscar esa fuente de agua viva. No buscar en nuestras cisternas porque nuestras cisternas están rotas y no retienen agua y no permanecen para siempre. Pero la fuente de agua viva, la fuente del Eterno, la fuente de aquel quien derramó su sangre en la cruz para que pudiéramos ser parte de su pueblo, entonces es así, permanece para siempre. Recordemos que de su interior, cuando él estuvo en la cruz, eh, salió sangre y agua. Y esa agua representa también esto, representa que para nosotros es esa fuente de la cual buscamos y tenemos que beber para estar para siempre con Él. Ezequiel 11:16 y 17 dice, por tanto, dile a los desterrados, esto dice el Señor soberano, a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Y esto es el llamado del Señor. Esto es el llamado que nos hace el Señor, porque el fin, dice, de todo discurso oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Podemos, podemos sabernos mucha Biblia, podemos sabernos diferentes seders, órdenes de cómo celebrar una fiesta y sabernos todas las oraciones en hebreo, en español, en inglés y en cualquier otro idioma, pero si no obedecemos y guardamos sus mandamientos, nada sirve, de nada sirve. Tú y yo estamos llamados a hacer ese santuario eh, que el Señor busca que seamos. Somos Sukkot en este mundo, somos temporales. Estamos en este cuerpo que es un tabernáculo temporal y que en algún momento será destruido. Pero también recordemos que Él es el que sustenta y el que nos dice el libro de Job, porque yo sé muy bien que tú vives y tú no me dejarás mi alma en el Seol. Así que esa es nuestra esperanza de gloria y esto es lo que nosotros celebramos hoy, un día de regocijo, un día de nuevo comienzo,
un día para comenzar de nuevo. Y si No, no, duda no. Bueno, pues nada más es darle gracias a Dios, ¿no? Por lo que nos muestra, por lo que no tenemos y agradecerle siempre que estamos aquí en su palabra y tomando de esa agua que Él nos da. amén, amén, amén.